ya estas regletas, que en técnico se llaman limnímetros. ¿Ya? Entonces vemos la siguiente foto que es de más cerca. No sé si ustedes llevan todavía cartografía, topografía. ¿Han visto teodolitos y las reglillas para los teodolitos? No. Y hemos visto en cartografía una vara similar, la vara de Jacob. Ya, perfecto. Entonces, esto que estamos viendo ahorita, que es el limnímetro, es exactamente lo mismo, ¿ya? Tiene estas graduaciones que dependiendo cómo han fabricado la regla esta, puede ser como un flexómetro, o sea, cada centímetro, o puede ser a cada 2 centímetros, ¿ya? En este ¿me confirman si están viendo la foto en pantalla, porfa? Sí, que se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en este caso, la regleta, es este limímetro, está estas graduaciones, ya sean las negritas o las blancas, cada franja es cada 2 centímetros, ¿ya? Hay otras que vienen cada 1 centímetro, depende de cómo las fabrican. Entonces, lo único que se hace es medir la altura del agua. Ojo, esto solo sirve cuando la sección es conocida, ¿ya? Solo así podemos relacionar altura del agua con sección conocida del canal y entonces se tiene caudal, ¿ya? Les muestro la última, o creo que hay una más. No, ya no. Estas, acá está de nuevo, ¿no? Fíjense cómo la sección en este lugar es conocida y se está midiendo la altura, ¿ya? Ahora, lo que se hace también en esto es, se conecta, no sé si en una de estas se ve mejor, en realidad en ninguna se ve bien, pero lo que se hace es, al lado de esto se le conecta un tubo con huecos, cosa que el agua puede entrar dentro del tubo, ¿ya? Obviamente el nivel del agua en el tubo va a ser el mismo que el nivel del agua en el canal. Y dentro de ese tubo le podemos poner un flotador. Y con ese flotador podemos medir la altura, ¿no? Ya de forma automática. Entonces ya no es necesario que alguien esté ahí leyendo y anotando cada rato, sino el flotador ya automático, ¿no? Le programamos, ¿no? Le decimos lea cada minuto y entonces va a leer cada minuto y nos va a dar la altura. Entonces, esta es la otra técnica para medir caudal de aguas superficiales, ¿no? El limnímetro o el limnígrafo. ¿Se entiende esto? Perfecto, bárbaro, súper. Bien, entonces si eso está, epa, si eso está ahí, dejamos de compartir eso. Bien, ok, seguimos avanzando hasta llegar a otra técnica para medir el agua, que es lo fuerte de hoy día, ¿ya? Existe algo que se llama riqueza, ¿ya? Riqueza hídrica. Entonces, me confirman, por favor, si están viendo la pizarra. Sí, yo sé. Perfecto, gracias. Entonces, si tenemos una cuenca hidrográfica, tenemos una cuenca hidrográfica y ahí está su río, su drenaje.
¿Ya? Bien, ahí está. Entonces, esta cuenca, ¿qué es eso? Que el agua que llueva sobre la cuenca va a salir, ¿no? A esa cantidad de agua, ¿ya? Esa cantidad de agua, a ver, haremos así. Vamos a ver dos conceptos, acuérdense, porfa. Una es riqueza hídrica, el concepto es producción hídrica, ¿ya? Entonces, vamos a ver riqueza hídrica. Acuérdense que cuando hablamos de lluvia, hablamos de litros por metro cuadrado, ¿no? Eso es, en otras palabras, es la cantidad de agua que llueve por un metro cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros la precipitación pluvial, ¿no? Multiplicamos esa precipitación por el área de la cuenca, eso va a ser la riqueza hídrica. Eso va a ser la riqueza hídrica. En otras palabras, la cantidad de agua que llueve sobre una cuenca, eso va a ser riqueza hídrica. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos, ¿se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, la cantidad de agua que llueve sobre una cuenca, eso es riqueza hídrica. ¿Cómo se encuentra la riqueza? Se multiplica la precipitación, ¿no? Que sabemos que son litros por metro cuadrado, aunque se diga que es milímetros, ¿no ven? Esto equivale a decir milímetros de lluvia. Se multiplica ese valor por el área de la cuenca. Ojo, el área de la cuenca en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a tener la riqueza hídrica. Como ejemplo, a ver, antes de esto, como ejemplo, si tenemos una cuenca, 1 kilómetro cuadrado, bien pequeñita nuestra cuenca, y en esa cuenca llueve 600 milímetros al año, ¿cuál es la riqueza hídrica de esa cuenca? A ver, calcúlenmelo eso, por favor. ¿Puede volver a repetir, hijo? Okay. ¿Están viendo ahorita la pantalla? ¿Están viendo mi pizarra o no? Sí se ve. Sí, se ve perfecto, bárbaro, gracias. Si una cuenca tiene 1 kilómetro cuadrado de área y sobre esa cuenca llueve 600 milímetros al año, ¿cuánto es la riqueza hídrica de esta cuenca, por favor?
y no sé si estoy equivocada, pero creo que 600 millones. ¿De qué? No, de kilómetros. Creo que no está al cuadrado por año. Es un número. 600 kilómetros, creo que no. Ojo, a ver, hagan. ¿600,000? ¿Qué cosa? Unidades. Litros por año. Ya, 600,000. No. A ver, haremos la fórmula. ¿Cuánto es la precipitación? 600. ¿No? ¿600 qué? 600 litros, ¿no? Por metro cuadrado, porque eso es milímetros, ¿no ve? Por año. Por año. Multiplicamos eso por ¿cuánto es el área de la cuenca en metros cuadrados? Mil metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados. 1 millón. Correcto. Fíjense por metro. En realidad, 1000 metros, ¿no? Por 1000 metros. Y 1000 por 1000 es 1.000.000. Cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, si multiplicamos esto, nos va a dar 600 millones, ¿no?, de litros ese año. ¿Estamos de acuerdo? Dije, ¿Entiende cómo hemos hecho esto? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? A ver, participantes. Abigail, ¿estás por ahí? Sí, ya. Se- Jenny, ¿está? Sí, ya estoy aquí. ¿Se entiende? Sí, ya. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden, 1 kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados de área. ¿Ya? Entonces, multiplicamos esto. Entonces, 600 millones. Eso es
Esa es la riqueza hídrica de esta cuenca. Eso es lo que llueve su cuenca. ¿Ya? Ahora, haremos así. Más fácil. Epa. Justo no quiero borrar el texto. Ya. Vamos a ver ahora el otro concepto, que es producción hídrica. La producción hídrica va a ser la cantidad de agua que sale de la cuenca. ¿Ya? O sea, lo que llueve sobre la cuenca es una cosa. Esa agua puede quedarse en el suelo, puede ser absorbida por las plantas, puede infiltrarse, puede evaporarse, ¿ya? Entonces, no todo el agua que llueve sobre una cuenca va a salir por la desembocadura de la cuenca, por la salida de la cuenca, ¿ya? Sino cierto porcentaje. Esa cantidad de agua que sale de la cuenca, a eso se conoce como producción hídrica. ¿Ya? Y si se fijan, la producción hídrica va a ser la precipitación. Vamos a hacer así. Producción hídrica va a ser igual a la precipitación menos la escorrentía superficial, ¿no? Menos, no podemos hacer así, menos la evapotranspiración. ¿Cuál evapotranspiración? ¿La potencial o la real? ¿La real? Lo correcto es usar la real, ¿ya? Para no generar pérdidas, ¿ya? Entonces, si tenemos lo que llueve, lo que se evapora, menos lo que escurre, ¿no? Menos, esto lo pondremos aquí abajo, menos lo que escurre, menos lo que se infiltra, ¿no? Menos la infiltración, ¿ya? Lo que queda es el agua que va a salir. Fíjense, esto es infiltración. ¿Ya? Entonces, lo que llueve, menos lo que se evapora, menos lo que se infiltra, ¿qué nos queda? El agua de escorrentía superficial. Esa escorrentía superficial que sale de la cuenca, eso se llama producción hídrica. ¿Se entiende esto? Sí, que se entiende. ¿Ya? Entonces, del balance hídrico, en realidad lo que estamos calculando con el balance hídrico es la escorrentía superficial. Esa escorrentía superficial, esa es la producción hídrica. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Súper, bárbaro. Entonces, ya está. Ahora, a ver, haremos otro ejercicio. Si en la cuenca del Alto, ¿no? O sea, en la ciudad del Alto, en la ciudad de El Alto, hemos dicho que llueve 600 milímetros al año, ¿ya? El área
¿no? Del lugar que nos interesa, de la cuenca que nos interesa, tiene 350 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la riqueza hídrica? Calcúlenmelo, por favor. Inge, a mí me sale 2.1 por 10 a la 11. Ya, muy bien. Ahora, por 10 a la 11 en número está bien, pero cuando hablamos de volumen y decimos por 10 a la 11 no se entiende. Entonces, sin por 10 a la 11, ¿qué sería? Sin exponencial, ¿qué sería? Creo que es 210 billones, creo, Inge, de litros. Sí. Por año, correcto, ¿no? Sería 210,000 millones, o si quieren, 210,000 billones, ¿no? Mil millones es 1 billón, entonces sería 210 billones. ¿Ya? Ahora, ¿cuánta agua consume una persona por día? Más o menos, ¿cuánto hemos dicho? 12 litros. No, eso es solo para sobrevivir, pero para lavar su ropa y demás, consumo general, 200. para baño, ducha. 200 litros. ¿200? Ya, lo haremos fácil. Si ok, 200 es hartísimo, ¿eh? Digamos que sea 150 litros, ¿ya? Por persona por día. ¿Cuánto consume entonces una persona en un año? $54,750. Muy bien, 54,750 litros por año por persona. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros dividimos los 210,000 millones, que es la cantidad de agua que hay, es la riqueza hídrica, entre 54,750, que es lo que una persona usa por año, tendríamos agua para ¿cuánta gente? $3,835,616. Muy bien. ¿Y cuánta gente hay en el Alto? ¿Qué población tiene el Alto? 1 millón, Inge. Bueno, digamos 1,500,000, ¿no? Que es harto, pues debe ser como 1,200,000, pero digamos que es 1,500,000. O sea, lo que llueve sobre el Alto, ¿no? Esa cuenca, estamos diciendo que tiene 350 kilómetros cuadrados, de sobra alcanza para el doble de la población del Alto. ¿Ya? O sea, en otras palabras, si solo captásemos el agua de lluvia en la mitad de la cuenca, tendríamos agua para toda la ciudad del Alto.
¿Qué significa esto? Que hay agua de sobra. Entonces, cuando empieza a haber problemas de agua, no es que falta agua, sino es que estamos administrando mal el agua. No estamos siendo eficientes en su captación, en su almacenamiento y en su distribución. ¿Se entiende esto? Sí, que está bien. ¿Ya? Entonces, muchas veces ustedes van a escuchar, no hay agua, no hay problemas de agua, hay escasez de agua. Y la mayoría de las veces el problema no está en el agua, ¿ya? Porque hay agua. El problema es en la poca eficiencia en la captación, el almacenamiento y la distribución. Por ejemplo, en Cochabamba hubo la guerra del agua. Seguro que han escuchado hablar de eso. ¿Alguien sabe cuál era el problema en la guerra del agua de Cochabamba? Dije, si no me equivoco, que síganos. Que siga nomás el compañero. Adelante, adelante, alguien, no sé quién quería hablar, adelante. Que era por los pozos que querían perforar. Cada uno quería tener su pozo y no les permitían. No era por eso. Que si no me equivoco. Era por la privatización del agua o algo así. Ok, muy bien. Eso era, la guerra del agua en Cochabamba no era porque faltaba agua, era porque la empresa que manejaba el agua era una empresa privada y ellos no querían que una empresa privada maneje el agua, querían que sea una empresa del Estado, ¿no? Una empresa estatal. Por eso ha sido la guerra del agua. ¿Ya? Ahora, mientras va cargando el Google Earth para mostrarles, ¿me confirman si están viendo nuevamente la pizarra, por favor? Sí, venga. Perfecto. Fíjense, tenemos, primero vamos a hacer el perfil en pequeñito aquí. Tenemos, desde Chile, la subida a la cordillera occidental, el altiplano, la cordillera oriental, el subandino y hasta el Pacífico, ¿no? Entonces, ahí está el Pacífico y a este lado está el Atlántico. Hemos dicho que por balance, o que es por el ciclo hidrológico, fuera del Atlántico, por los vientos, entra, ¿no? Pasa por Brasil, entra a Bolivia, ¿no? Entra al subandino, choca contra la cordillera y entonces llueve, ¿no? Llueve ahí. Pero no alcanza para que el agua pase hasta el altiplano. En esta gráfica, ¿dónde estaría Cochabamba? Cochabamba estaría aquí, en un valle intermontano. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, fíjense, si Cochabamba está tan cerca de la vertiente oriental de la cordillera oriental, donde sabemos que llueve hartísimo, porque ahí está el Chapare,
¿Cómo es posible que Cochabamba no tenga agua? ¿Se entiende esto? Entonces, si vemos esto con un poco más de detalle, tenemos la cordillera. Vamos a tener aquí está el Valle de Cochabamba. Aquí tenemos la cordillera y baja al... Pero sabemos que llueve acá, harto, ¿no? Cochabamba va a estar aquí, ahí va a estar la ciudad de Cochabamba. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo le damos agua a Cochabamba? Si es que supuestamente falta agua en Cochabamba. ¿Alguien? Lo que podemos hacer es, si llueve harto en esta zona, construiremos una represa, pues, que sabemos que se va a llenar con harta agua. Y llevaremos esa agua, ¿no?, por un túnel hasta la ciudad de Cochabamba. Y así Cochabamba va a tener harta agua. Y como llueve cada año, esta represa se va a llenar cada año y entonces vamos a tener agua. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ya? Esto, cuando se lleva agua de una cuenca hidrográfica a otra cuenca hidrográfica, ¿ya?, a eso se llama trasvase. ¿Ya? Y esto, acuérdense hartísimo, porque esta solución es súper práctica para ciudades, para proyectos de minería, para proyectos de hidrocarburos, ¿ya? O sea, a lo mejor en el lugar donde estamos no llueve harto, pero si estamos cerca, en la cordillera sobre todo, de una cuenca donde llueve harto, pues hacemos el trasvase. Y esto es justamente lo que se ha hecho en Cochabamba, ¿no?, para evitar la escasez de agua, ¿no? Entonces, me confirman, porfa, si están viendo en pantalla el Google Earth. Sí, se ve, Inge. Sí. Perfecto. Entonces, ahí está Cochabamba, ¿no? Acá está Cochabamba, que en teoría no tiene agua, ¿no? Ahí está Cochabamba, que en teoría no tiene agua. Fíjense cómo estamos, claro, esta es la cordillera, sabemos que llueve en alguno de estos, ¿no?, de estos valles. Esto ya es la vertiente oriental, ¿no? Por eso hay harta vegetación por ahí. Y entonces, si le damos zoom, fíjense cómo tenemos acá la represa, ¿no? Misicuni. Aquí está la población de Misicuni, aquí está la represa. Y entonces lo que han hecho es, de esta represa, por un túnel, ¿no?, por un túnel, llevan el agua denme 2 segundos hasta aquí. Por un túnel, fíjense, epa. ¿Logran ver mi Google Earth? No. Sí.
¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, aquí hay una tubería y fíjense cómo esa tubería sale del cerro, de la nada. ¿No? Entonces, vamos a ponerle un punto ahí. Esa es la salida. Ahora, le quitamos el zoom hasta encontrar de nuevo la represa que está ahí. Ahí le vamos a poner otro punto, solo para que vean cómo es la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo. Han hecho la represa, de ahí entra el túnel atraviesa, ¿no?, la cordillera hasta este lugar, y de ahí baja por la tubería, ¿no?, baja por esa tubería hasta esta presa y hasta la planta de potabilización. Ahí vamos a poner, esa es la planta de potabilización de agua. Y desde aquí van a distribuir a la ciudad de Cochabamba. Entonces, si bien llueve poco en la ciudad de Cochabamba, por precipitación orográfica y todo lo que hemos visto del ciclo hidrológico, llueve mucho en la cordillera. Y por eso han hecho la represa. Y desde ahí está yendo el agua por un túnel. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, ya, entonces no se olviden ese concepto de trasvase. Es súper útil. En algún lugar siempre piensen que pueden hacer trasvase. ¿Ya? Varles. Antes de que cierre mi Google Earth, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Nada, perfecto. Bien, entonces, no se olviden, riqueza hídrica, producción hídrica. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el subsuelo, ¿ya? Con el agua subterránea. ¿Qué es lo que pasa? Y confirman si están viendo la pizarra, por favor. ¿Se ve mi pizarra? Sí, Inge. Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Entonces, fíjense, si tenemos la superficie del terreno, ¿ya? Y entonces llueve sobre el agua de lluvia, al final llega al piso. ¿Qué va a pasar con el agua que llega al piso? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué podía pasar? Se infiltra. Muy bien. Posibilidad 1, se infiltra. Posibilidad 2. ¿Se evapora? Muy bien, se evapora. Posibilidad 3. Escurre. Escurre. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con el agua que infiltra? ¿Qué pasa con el agua que infiltra? ¿Qué puede pasar con el agua? Ya solo estamos hablando ahora del agua que infiltra. Crea una zona húmeda en el suelo. Muy bien. Posibilidad 1, va a crear una zona húmeda en el suelo. ¿Qué más? Posibilidad 2. Cuando riegan sus plantas, ¿no?, riegan las macetas, efectivamente se humedece la tierra en la maceta.
Pero ¿y si le siguen echando agua, qué pasa con el agua? Sale. Se acumula. No se acumula, sale por los huequitos de la maceta abajo, ¿no ven? Significa que el agua sigue infiltrando. Entonces el agua no solo se queda como humedad en el suelo, ¿ya? Sino que puede seguir infiltrando. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se va a infiltrar el agua? Hasta llegar a una capa impermeable. Muy bien, ¿no? Entonces el agua se va a infiltrar hasta que llega a una capa impermeable. ¿Qué va a pasar cuando el agua que se ha infiltrado llega a esa capa impermeable? Se escurre por la gravedad. Se va a acumular en el fondo, ¿no? Se va a acumular. Efectivamente, parte puede tender a fluir, pero el agua se va a ir acumulando. Y entonces, si se acumula, va a generar una zona que está llena de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo el agua que se infiltra, ¿por dónde circula? Por los poros, ¿no ven? Circula por los poros. Entonces, acá arriba, el subsuelo tiene poros que tienen, pero también hay poros que tienen agua, porque el agua se está infiltrando. Pero una vez que se empieza a acumular, todos los poros se llenan de agua y ya no hay aire, porque todos están llenos de agua. ¿Se entiende esto? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, fíjense cómo se ha creado, ¿ya? Fíjense cómo se ha creado, se lo cerraremos así un poco. Se ha creado una zona de saturación. ¿Saturación de qué? De agua. ¿Ya? Y esta zona de aquí arriba va a quedar como una zona de aireación, porque los poros tienen aire y agua. ¿Se entiende esto? Epa, esto quiero que esté con otro color. Entonces, fíjense cómo el subsuelo, solo por la presencia de agua, la cantidad de presencia de agua, ya podemos dividirlo en dos. La zona de aireación, que es la zona donde los poros tienen aire y agua, y la zona de saturación, que es donde los poros solo tienen agua y ya no hay aire. ¿Se entiende esto? Inge. Perfecto. Esta zona de aireación también se llama zona badosa o también se llama zona no saturada. ¿Ya? Y entonces, si vemos esta misma gráfica desde el punto de vista del agua, ¿ya? Vamos a tener que acá hay agua, haremos esto, ya que es agua, le pintaremos en azul. Tenemos agua superficial, que es el agua que está en la superficie. Vamos a tener agua, se llama agua badosa, o si quieren, agua subsuperficial, que es la que está en la zona no saturada. Y por último tenemos agua subterránea, que es el agua que está en la zona de saturación. ¿Se entiende esto?
Sí, Inge. Perfecto. Entonces, fíjense cómo ya podemos hablar de agua superficial, de agua subsuperficial y de agua subterránea. Entonces, estrictamente hablando, no toda el agua que está en el subsuelo es agua subterránea. ¿Ya? Solo el agua que está en la zona de saturación, esa es agua subterránea. El agua que está en la zona de aireación se va a llamar agua subsuperficial o, si quieren, agua badosa. Y el agua que está por encima de la superficie, por supuesto, esa va a ser agua subsuperficial. ¿Se entiende? Sí, Inge. Inge, una duda, más Dime. que una curiosidad nomás. ¿Las raíces de las plantas llegan a la zona de saturación o no llegan? Sí, obviamente depende de la especie, ¿no? Hay especies de vegetación que tienen raíces cortas, esas por supuesto no van a llegar, pero hay otras especies que tienen raíces un poco más largas, esas sí pueden llegar. ¿Ya? Hay plantas que tienen, hay plantas cuyas raíces, por ejemplo, si este es el tallo, el tronco de una plantita, hay raíces que más bien crecen a lo horizontal, no profundizan mucho, ¿ya? Hay otras raíces que profundizan un poco más, pero se quedan todavía en la zona de aireación. Y hay otras raíces que más bien profundizan mucho y sí pueden llegar a la zona de saturación, dependiendo de la especie. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Sí, súper, bárbaro. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Inge, y Hasta acá. siempre es necesario para que, por ejemplo, exista un manantial que haya agua subterránea, o en la parte donde está el agua badosa puede también salir a través de en forma de manantial, no sé. De acuerdo. Un manantial es una salida de agua del subsuelo a la superficie, término genérico, ¿ya? Normalmente, o sea, en la mayoría de los casos, el manantial siempre va a ser la salida del agua subterránea a la superficie, ¿ya? Normalmente, en la mayoría de los casos. En algún lugar, pero realmente habría que ver en qué lugar, sí es posible que el agua subsuperficial salga a la superficie y entonces también sería manantial. ¿Ya? Pero el 99% de las veces el agua que sale por los manantiales va a ser agua subterránea. Inge, o sea, le hago esta consulta porque justamente acá por mi casa, bueno, en mi casa justamente hay un manantial, entonces estaría en la zona de saturación y serían aguas subterráneas, pero estratigráficamente estamos en este sector en la formación La Paz. Entonces, abajo de la zona de saturación en el lecho, tendría que ser una roca que sea, bueno, o algún tipo de estrato que sea impermeable para que pueda fluir. Pero en este caso no es, y sería entonces agua superficial. Eso. Ok, te entiendo. Haremos lo siguiente. A ver, dame 2 segundos. No sé si esto es. No. Aguántame la pregunta. Terminaré de usar esta gráfica en la pizarra
y cosa que ya lo borre todo, y ahí voy a hacer un par de dibujos para explicarte lo tuyo, porfa. Aguanta la pregunta, porfa. Bien, Inge. Ya, meta, súper, bárbaro. Ok, entonces, no se olviden, zona de aireación, zona vadosa, zona saturada, zona de saturación, agua superficial, agua subsuperficial y agua subterránea. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Imagínense, acuérdense, tienen una taza de café y le sopan la marraqueta. ¿Qué hace el café? ¿Cómo actúa el café cuando entra en contacto con la marraqueta? Disminuye su volumen. El café, ok. Y si está disminuyendo su volumen, ¿dónde va ese café? Al pan. Ya, pero significa que, no sé si han visto que el café trepa por la miga, o sea, asciende venciendo la gravedad. Ok, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos que el café ascienda por la miga de la marraqueta, venciendo la gravedad? Por la atracción sería, Inge. ¿Qué atracción? Atracción que es muy porosa la marraqueta, entonces hace que adquiera más líquido en este caso. Ok, ¿tiene un nombre eso? ¿Alguien se acuerda? Seguro que han visto esto en geotecnia. ¿Es capilaridad? Muy bien, capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? ¿Alguien se acuerda? Sí, acuérdense cuando se pasaban clases en aula y había la pizarra, ¿no? Las acrílicas. Si uno le echa agua a una pizarra acrílica, ¿todo el agua va a chorrear hasta abajo o hay gotas de agua que se van a pegar a la pizarra, a pesar de que es súper lisa? Quedan gotitas. ¿Por qué quedan gotas prendidas a la pizarra a pesar de que la superficie de la pizarra es súper lisa? Por la cohesión, Inge. Muy bien, el agua tiene una fuerza, tiene una tendencia a pegarse a las cosas, ¿ya? Eso es justamente tensión superficial. Y el agua, por tensión superficial, y esta es su interés, si quieren, ¿no? De pegarse a las cosas, puede ascender, puede trepar, venciendo la gravedad. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Dibujo aquí al lado, un chiquitito. Si ustedes tienen un envase, ese envase tiene agua, y ustedes le ponen cualquier otra cosa, una bombilla, una aguja o algo, y apenas tocan la superficie del agua, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Notan que el agua va a trepar a ese objeto? ¿Sí o no? ¿Han visto eso o no han visto eso? Sí. Ok, esa es esa fuerza del agua de pegarse a las cosas por su tensión superficial, incluso haciendo que el agua pueda vencer la gravedad. ¿Ya? Ahora, si en vez de usar una aguja o una bombilla, ¿ya? Le ponemos
algo poroso, algo hueco, pero un hueco pequeñito, ¿no? Como los espacios de la miga de la marraqueta. Entonces, el agua va a querer pegarse a las paredes de esos huequitos que hay dentro de la marraqueta. Y eso, por su tensión superficial, va a ir llenando uno, va a ir llenando el otro, va a ir llenando el otro. Y entonces, fíjense cómo el café va ascendiendo por la miga. Ese fenómeno se llama capilaridad, ¿ya? Esto mismo ocurre aquí abajo, en la zona de contacto entre la zona de saturación y la zona, y la zona no saturada, ¿ya? Entonces, el agua va a tender a subir tratando de llenar los poros en esta zona por esta capilaridad. ¿Ya? Y entonces se va a formar acá como una franja. Y eso se conoce como franja de capilaridad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, que se entiende. Perfecto. Entonces, si ya estamos capísimos con esto, borro todo, salimos de esto y les voy a mostrar otra gráfica que está en el texto. Les voy a mostrar ahora la gráfica del texto. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo un dibujito en pantalla? Se ve. Perfecto. Fíjense, esto es lo que hemos hablado ahorita, ¿ya? Tenemos el subsuelo, tenemos la superficie. Fíjense cómo el suelo está compuesto por clastos, pero hay poros entre esos clastos. Esos poros tienen aire. Cuando le echamos agua, el agua baja por esos poros y va a bajar hasta que se encuentra con algo impermeable y entonces se va a acumular. Va a rellenar todos los poros de agua. Y entonces ya hemos generado la zona de saturación y la zona de aireación. ¿Ya? Y fíjense cómo por encima de esta línea de contacto, donde está el agua saturada y en la zona no saturada, ahí se forma la franja capilar. Es donde el agua asciende por capilaridad. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende esto? Vamos a ver algunos conceptos. Cuando el agua pasa de la superficie al subsuelo, a eso se llama infiltración. Cuando el agua pasa de la zona de aireación o la zona no saturada a la zona saturada, a eso se llama percolación. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto, ¿ya? Súper. Entonces ya sabemos la diferencia entre infiltración y percolación, que es, la percolación es una infiltración profunda que hace que el agua entre a esta zona de saturación. Ahora, este contacto entre la zona de aireación y la zona de saturación, si lo medimos desde la superficie, ¿no? Como una profundidad, una medida de profundidad desde la superficie del terreno, ¿ya? A eso va a ser el nivel freático. Entonces, el nivel freático es una medida de profundidad desde la superficie del terreno hasta la zona de contacto, ¿no? Hasta donde comienza la zona de saturación, hasta donde comienza el agua subterránea. Eso es el nivel freático.
¿Se entiende? Y Bien, súper. Si se entiende, perfecto. No sé si hay alguna consulta hasta acá, alguna pregunta. Y No hay. Ok. ¿hay la posibilidad de que el agua de la zona saturada puede elevarse a la zona no saturada? Sí, claro, por supuesto. Imagínense, se los dibujo de nuevo. Si esta es la zona de saturación y estamos en época de lluvia, ¿no? Pues llueve hartísimo. Entonces hay harta agua que está entrando. Entonces, como hay harta agua que se está infiltrando, va a haber harta agua que está percolando. Y entonces este nivel freático va a ascender. Entonces, sí, la zona de saturación puede aumentar de volumen, sí, el nivel freático puede subir, sí, el nivel del agua puede estar más cerca a la superficie. En época de lluvia, cuando deja de llover, hemos visto que el agua subterránea fluye lateralmente. Entonces, si el agua fluye, lo que estaba almacenado se va vaciando y entonces el nivel del agua va a bajar. ¿Responde tu pregunta? Bueno, de hecho mi pregunta era si habría la posibilidad de que se transforme o se pueda evaporar ahí mismo. Ah, sí. De hecho, el agua subterránea puede evaporarse directamente desde esta superficie. Puede haber, ¿dónde está la punta bola? El agua subterránea puede evaporarse directamente a través de los poros. Parte de eso se puede quedar en los poros y parte de eso puede salir a la superficie. Sí, el agua subterránea se puede evaporar directamente, pero hay un límite en las profundidades, ¿no? O sea, no esperen tener evaporación directa del agua a grandes profundidades, ¿no? Yo qué sé, si el agua ya está como a 10 metros, por ejemplo, de profundidad, si el nivel freático está a 10 metros, es demasiado profundo como para que el agua se evapore, ¿ya? Al igual que, ya que estamos hablando de límites, la franja de capilaridad también tiene un máximo. Ya hay estudios de laboratorio, hay demostraciones matemáticas que muestran que el agua, por fenómenos de capilaridad, máximo puede subir 3 metros. No puede subir más. Mientras más pequeños sean los poros, entonces el agua puede trepar más. Sean los poros, el agua no puede trepar. ¿Ya? Entonces, si ustedes le ponen una miga, ¿no? Con poros finitos, van a ver cómo el café sube más. Si ustedes le ponen una miga bien porosa, van a ver que el café no sube tanto. Si estamos hablando en el terreno, ¿ya? O por ejemplo, si ustedes tienen, dibujo aquí al lado, si ustedes tienen el terreno, ¿no? Y está la pared de una casa, y obviamente esa casa tiene sus cimientos. Si es que hubiese agua cerca, el agua sí puede ascender por capilaridad, ¿no? Pero no va a ser lo más de 60 centímetros por el grosor, por el tamaño de los poros en el cemento. No se olviden que el cemento está además con arena, ¿no ven? Entonces son poros grandes. Si hubiese arcilla de por medio, entonces el agua puede trepar máximo 3 metros. Por eso es que ven en las casas que tienen jardines, siempre las partes de abajo están mojadas. Eso es agua que está ascendiendo por capilaridad.
pero eso no pasa los 50 centímetros de altura, porque en el cemento no se puede tener más que eso, por el tamaño de los poros en el cemento. ¿Se entiende eso? Perfecto, Inge. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, bárbaro. Entonces, eso quería mostrarles con respecto a esta gráfica. Entonces hemos visto zona de aireación, franja de capilaridad, zona de saturación, el nivel freático y hemos visto el cuadrito. ¿No? Perfecto, súper. ¿Me confirman? ¿Están viendo una foto en pantalla? Sí. Ok, esta foto es del texto. Y les pregunto ahora, ¿qué están viendo acá? Nivel freático. Ok, correcto. Fíjense, primero, fíjense cómo estamos en una zona árida, semiárida, ¿no? Paja brava, arbustos pequeños, ¿no? Normalmente cuando vemos eso es una zona seca, árida, semiárida. Pero fíjense cómo, ahora vamos a ir dibujando, cómo podemos ver la superficie, ¿no? La superficie del terreno. Fíjense, seca y luego cambia de color. Húmeda, esa es la franja de capilaridad. Y luego tenemos el nivel freático, que es la zona de saturación, y esto es agua subterránea, ¿no? Entonces acá hemos hecho un pozo grande que lo único que está haciendo es exponer el agua subterránea que está en profundidad. Y en este caso, si este señor mide 1,60, pues el nivel freático está prácticamente... Y fíjense la granulometría, ¿no? De la litología acá, de este sedimento. Esto es arena fina, limo, y fíjense el grosor de la franja capilar, ¿no? No es ni 30 centímetros, ¿no? Y después viene el nivel freático. No se olviden, el nivel freático es la medida de profundidad desde superficie hasta donde está el agua, hasta la zona de saturación. ¿Se entiende en esta foto? ¿Logran ver en esta foto zona de aireación y la parte de arriba de la zona de saturación? ¿Logran ver la franja de capilaridad? ¿Se entiende el concepto de nivel freático? Inge. Adelante. No, decía que sí se entiende, Inge. Sí se entiende, perfecto, súper. Ahora, fíjense, acuérdense lo que han llevado en álgebra o en geometría descriptiva, que cuando tenemos, fíjense, el nivel freático es la medida en un punto, ¿no ve? Es la medida en un punto. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 puntos en el espacio? ¿Qué podemos formar? Un plano. Un plano. Ese plano es una superficie. Fíjense cómo, entonces, se ve acá muy bien la superficie del agua, ¿no? Entonces, fíjense cómo la superficie del agua es al revés. Fíjense cómo el plano que hemos formado en realidad es una superficie de agua. Significa que en el subsuelo existe una superficie de agua real, ¿sí? Que está debajo de toda esta planicie.
¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, si unimos 3 niveles freáticos, son 3 puntos, 3 profundidades, podemos generar un plano. Ese plano es una superficie. Y esa superficie, como nos muestra el nivel freático, se llama superficie freática. ¿Ya? La superficie freática es una superficie real. Existe. Solo la vemos cuando hacemos pozos. Solo ahí podemos ver esa superficie y su profundidad. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo en un área tan seca como la que está en la foto, a menos de 2 metros tenemos agua subterránea. ¿Ya? Entonces, de nuevo, a lo mejor esta gente diga, nos falta agua. Ok, puedo entender que falte agua superficial, pero agua subterránea hay hartísima. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Inge, una consulta. ¿Existe tal vez una agua superficial, bueno, subterránea, no tenga, bueno, porfa, si puedes repetir, no te he escuchado. No, Inge, decía si el caso en el que no existe la zona de agua hasta abajo. Porfa, hablale cerquita a tu micrófono. No te escucho, porfa. Inge, ¿me escucha? Ahora sí, súper. Ya. Sí. No, decía Inge si hay existe el caso en el que no existe la zona de aireación y directamente se encuentra, ¿no?, el agua ahí en la superficie y saturado hasta profundidades. Sí, señor, existe. Puede darse el caso freático suba tanto que llegue a la superficie. Y en ese caso ya no hay zona de aireación. Es directo a la zona de saturación. Sí puede existir el caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Inge, Adelante. Inge, con respecto a la capilaridad, ¿influye en algo el nivel del mar, o sea, la altura, digamos? No sé, en el altiplano o no sé, en lugares más bajos. ¿Es el mismo? ¿Los 3 metros siguen siendo 3 metros que usted mencionó? Sí, confirmadísimo. No influye absolutamente en nada, porque no importa si estás en el altiplano o estás a nivel del mar, sigues con presión atmosférica, la gravedad sigue siendo la misma, y entonces el agua, para que venza la gravedad, necesita de poros. Y mientras más chiquitos sean los poros, más fácil va a subir el agua. No interesa dónde estés. ¿Ya? Bárbaro. No se olviden, si el poro es muy, muy, muy fino, máximo el agua podrá llegar a 3 metros. Pero como estamos viendo en la foto, no llega ni a 30 centímetros porque la granulometría es arena, ¿no? Es arena fina. Bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces, mientras seguimos pensando en esto, comparto la pizarra. Confirman si están viendo la pizarra, porfa. Sí, que se observa. Perfecto, gracias. Fíjense, vamos a hacer lo que decía su compañero. Si ustedes tienen
un perfil así, y acá vamos a tener el contacto entre el cuaternario, ¿ya? Y formación La Paz. Formación La Paz. Lo que esperaríamos encontrar es que el agua se infiltre, porque cuaternario es sedimento poroso, ¿no ven? Entonces el agua se puede infiltrar, va a llegar a donde está la formación La Paz, y entonces va a fluir. Y eso puede salir, y cuando sale va a ser un manantial. ¿Ya? Esto es lo que esperaríamos encontrar. Puede darse el caso que el agua se infiltra y hace esto. Y entonces sale acá, ¿no? Entonces es un manantial de la zona de aireación, ¿no? Agua subsuperficial, y ya está, ¿no? No necesariamente va a ser agua, yo qué sé, si esta es la zona de saturación, no necesariamente va a ser un manantial de la zona saturada. Pero no se olviden que la formación La Paz tiene también unos lentes, arenosos, ¿no? Tiene unos horizontes arenosos. Entonces, el agua puede infiltrar a estos lentes arenosos y fluir por los lentes y salir como manantial, ¿no? El agua puede infiltrar por fracturas, ¿no? Por diaclasas, por fallas. Encuentra el lente arenoso y fluye por el lente arenoso hasta que sale como manantial. Entonces, cualquiera de esos escenarios puede haber. No sé si eso responde a la duda que tenían o si hay algo más. No me acuerdo quién estaba preguntando lo de su casa. Sí, está bien. ¿Se entiende? Entonces tú tienes que ver en cuál de estos escenarios puedes estar, sí, y así puedes explicar cómo sale el agua. ¿Cómo? Sí, o sea, me saca de la duda, ¿no? De los, en qué escenario más o menos estaría. Tendría que ver bien la estratigrafía para ver si estoy en un lente o simplemente es en la parte del cuaternario, ¿no? Que está saliendo el agua. Perfecto. Normalmente, si ustedes tienen un manantial que solo fluye en la época de lluvia, eso es agua subsuperficial. Si ustedes tienen un manantial que no seca, ¿no? Fluye todo el año, entonces eso ya sería agua subterránea. Ya, en ese caso yo tendría agua subterránea, porque fluye todo el año. Algunas veces he medido su caudal y aumenta en tiempo de lluvia. Perfecto. Si aumenta en tiempo de lluvia, significa que no es muy profundo, por eso recibe agua de la lluvia. Pero si no se seca para nada en todo el año, definitivamente eso ya es de zona de saturación, no es de zona de aireación. Está bien, Inche. Entonces tal vez sí estoy en la zona de saturación, porque como le digo, no se detiene todo el año, no hay un día que no corra agua. Ya, súper, una maravilla. Inge, Muy bien. Adelante. ¿Habría la posibilidad de crear dos zonas de saturación a diferentes alturas?
Sí, sí, definitivamente. Claro que sí. Lo que no puedes tener es dos zonas de aireación, ¿no? Solo puedes tener una zona de aireación, que es lo que va a estar encima. Pero zonas de saturación puedes tener N en profundidad. Ok, Inge. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, a ver, veremos dónde estamos y qué nos toca. En el texto van a ver diferentes, ¿qué se llama? En el texto van a ver diferentes gráficas que básicamente les muestra lo mismo, ¿ya? Zona de aireación, zona de saturación, nivel freático, superficie freática, agua superficial, agua subsuperficial, agua subterránea, ¿ya? Hay varias gráficas que muestran lo mismo. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente subtítulo, que es recarga. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar entonces de recarga. Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por recarga? Inge, ¿podría ser la zona donde hay mayor precipitación o donde se genera, sí, mayor precipitación o deshielo de glaciares? Ya, no. No estamos hablando de dónde puede haber recarga o qué es una zona de recarga. Estamos hablando del concepto de recarga primero. Después vamos a ver lo tuyo. Podría ser un espacio donde se vuelve a acumular el recurso del que estamos hablando. Sí, correcto. Correcto, claro que sí. Claro que sí. Fíjense, ¿me confirman si estamos viendo la pizarra, porfa? Sí, Jesús. Si se ve la pizarra, perfecto, bárbaro. Fíjense, este es un tanque, ¿ya? Este tanque va a almacenar energía, va a ser la batería de sus celulares, ¿no? Entonces, ustedes tienen cierto nivel de energía, el tanque está lleno. Ustedes van usando esa energía, o sea, van sacando la energía, y entonces el nivel de energía va bajando.